hablar al derecho y no al revés, pues que aún tienen validez hoy. O sea, y es lo que más fuerte me parece, que hace casi 100 años, voy a decirlo así en plan muy a la ligera, que se escribió esto, y aún hay muchas cosas que puedes aplicar hoy a la sociedad actual y ya no solo desde el punto de vista de lo que se ha lo ha vaticinado o lo ha preveído, sino de cómo eso, la sociedad al final, hasta ciertos puntos, creemos que cambia mucho y muchas cosas, pues hay críticas que siguen siendo válidas, aunque se hayan hecho hace tiempo. Ya. Bueno, voy a hacer un spoiler ya que ahora hablamos de este tema. Spoiler de futuros podcasts. Y es que me estoy leyendo Un Mundo Feliz. Me lo empecé ayer y ya le llevo 50 páginas así como si nada. Me está gustando muchísimo, A la verdad. mí, es un libro que me encantó y me parece que se deja leer mucho. Más fácil que Ujú. este, por lo menos. O sea, no más fácil. A mí Sí, sí. me enganchó más. Y más Sí, durante bueno. todo el libro. Yo lo estoy viviendo ahora mismo en vivo y en directo. O sea, no leyéndolo ahora, pero sí que me está gustando mucho más lo que estoy leyendo que esto. Pero quería hablar un poco del prólogo de ese libro que estoy leyendo porque habla Huxley y dice que este libro, El Mundo Feliz, lo escribió en los años 30, me parece. Y luego este prólogo está escrito 15 años después de que salió por primera vez Un Mundo Feliz. Entonces dice que si al principio se imaginaba que el mundo feliz, lo que pasaba ahí, iba a pasar dentro de 600 años, dijo que ahora piensa que va a ocurrir muchísimo, muchísimo antes, por cómo ve que está avanzando la sociedad en sí, ¿sabes? Ya, ya. O como 40, o sea, no sé, 40 años, o no sé, una borrada así dijo, Sí, pero bueno. bueno, más o menos con la época actual y según qué Claro. cosas no estaba muy alejado. Ya digo, es muy fácil trazar paralelismos, Hmm. pero que sí, que sigue lo que nos intenta transmitir sigue vigente y es un libro que contiene mucha validez hoy. De hecho, sobre ese libro, joder, bueno, es lo último que menciono ya porque al final vamos a hablar más del otro que de este. Sí, sí, Pero, venga. ¿sabes que esto de experimentar con humanos genéticamente está prohibido? Pero que en China parece ser que hubo ahí dos niños que nacieron así modificados y demás. Sí, Y ya solo con esos dos, pues ya están ahí todos en plan, madre mía, que andan sueltos por ahí. Pero bueno. Ya, bueno, volviendo un poco a este libro que nos concierne hoy, voy a contar así un poco de qué va. Y es que la trama gira en torno a Guy Montag, que es un bombero, que en principio esto podría ser un trabajo súper digno y súper honrado, pero es que en este futuro los bomberos en vez de apagar incendios los provocan. Y lo que hacen es quemar libros por orden de las más altas esferas de un gobierno que obliga eso a que toda obra que se encuentre tiene que ser inmediatamente quemada. De hecho, esto es así hasta tal punto que normalmente la gente cuando llama a los bomberos es porque sospechan de que alguien que ellos conocen o demás puede tener un libro en su casa. Y es muy, muy llamativo, bueno, para que la gente se dé cuenta de lo chocante que es esto, que al final, o sea, te puede chocar según te lo digo. En plan, bomberos que en vez de apagar incendios los provocan y en vez de llevar agua en el camión llevan queroseno y demás. Pero tú imagínate esa escena de que estás en casa y escuchas la sirena de los bomberos o pasan los bomberos por tu calle, pero en vez de pensar van a apagar un incendio, van a quemar algo, ¿sabes? Es como muy, hostia, qué cambio. Y además, de hecho, tienen el símbolo de la salamandra y un fénix y todo. ya, Y ya. es muy curioso como, bueno, esto que va muy en conjunción con lo que, cómo se comporta la sociedad en el libro, y es que ellos están muy, por ejemplo, el propio Guy Montag está súper orgulloso, o sea, para él esto de quemar y demás, o sea, de hecho uno de los títulos bueno, digo uno de los títulos porque dependiendo de la versión cambia, pero el título del primer capítulo era estupendo quemar, ¿sabes? Te dice un poco de lo a gusto que estaba él haciendo esto. Ya. Ni se replanteaba nada ni dudaba de su trabajo. Y de hecho su propio jefe, que es Faber, que es otro de los personajes, es todavía peor, porque él lo tiene todavía, claro, como tiene unos años más que él y demás, él ya lo lleva viviendo muchos más años y toda esta sociedad ni siquiera sabe, por culpa de esta cama de libros y de crear una sociedad a cierto punto ignorante,
lo que pasaba antes. De hecho, para los propios bomberos, y se menciona en el libro, dicen que Benjamin Franklin fue el primer bombero. Pero bueno, de hecho esto es realmente así. Fue uno de los fundadores de los bomberos, pero claro, de los bomberos de verdad, no de los que quemaban cosas, ¿sabes? Ya. O sea, hasta este punto, pues eso, tienen el lavado de cerebro. Sí que se dice y se ve en el libro que la gente ya muy mayor, que todavía vive, todavía recuerda la época en la que no se quemaban los libros y era otro tipo de sociedad, como más lo que tenemos a día de hoy, ¿sabes? O sea, que realmente no pasaron tantos años, pero realmente ya toda la sociedad ya está tan lobotomizada y ya los tienen tan controlados que ya lo tienen totalmente olvidado. De hecho, no hay ningún tipo de entretenimiento así, digamos, cultural. Esta gente, bueno, toda esta gente de esta ciudad vive en casas en la que la televisión ya es tan grande que ocupa toda una pared. Y si eres de clase alta, te ocupa las 4 paredes. O sea, y lo que transmiten ahí son deportes, todo frenetismo y demás. Digamos, algo que les haga no pensar ni nada. Es como eso, es la caja tonta llevada a la máxima expresión. Y de hecho el propio Bradbury siempre fue muy crítico con la tele. Para él eso era el demonio, pero encarnado, ¿sabes? Era como una forma de volver zombie a la sociedad. Ya, es que además en la época de este señor, cuando todavía el medio estaba súper verde y realmente las cosas que se publicaban y que se mostraban no eran de un gran trasfondo, vamos, se tenía que ver eso como... Y que aún hoy en día, por supuesto, se sigue emitiendo por la televisión, en plan, muchísima mierda. Eso es 100%, vamos, y no solo en televisión de tele, sino en género audiovisual en general, hay mucha mierda. Y es un entretenimiento que es muchas veces mucho más pasivo. En plan, se considera más pasivo que leer, y yo creo que es aquí donde hay esta visión como del consumo de audiovisual como un consumo, como algo pasivo, mientras que leer es como algo más activo y más cultural y más bueno, entre comillas. Que yo creo que esto ahora también estamos empezando a salir un poco también de estas ideas, porque también empieza a haber ahora pues producción audiovisual que está a muy buen nivel y que realmente no te deja... Bueno, puedes intentar verlo muy pasivamente, pero que te anima a hacer una visión más activa y a estar más atento, intentando pensar y demás. Porque quiere decir muchas de estas cosas que estás ahora aquí hablando, describiendo, y a lo mejor lo mencionarás más adelante, pero podemos trazar paralelismos con algún capítulo de Black Mirror, ¿no? En plan, con el de 1 millón de créditos, por ejemplo, creo que era. Con lo de las teles de 4 paredes que están siempre emitiendo ahí en plan cosas súper para tenerte embobado, etcétera, etcétera. Sí, a ver, todas estas distopías al final con Black Mirror tienen mucho que ver porque al final tratan los mismos temas. Exactamente. Pues siguiendo así un poco con la trama, que ni siquiera acabo de empezar, básicamente, vemos que el Guy Montag se dirige a casa. Ah, bueno, sí que quería mencionar que en esta sociedad los jóvenes en plan se matan entre ellos y de hecho está prohibido circular a menos de 150 kilómetros por hora. Y de hecho el hecho de correr en coche es uno de los divertimentos más grandes y ni siquiera la policía te multa por ello. Normalmente ahí la gente muere de accidentes de coche o se suicidan o se matan entre ellos. Y de hecho lo de los suicidios también tiene otra cosa aparte porque en este libro los suicidios son tan comunes y demás que ni siquiera se encargan de ellos médicos de verdad, sino simples funcionarios. Y de hecho, bueno, se ve una de las escenas o cosas que pasan en el libro es que hay un lavado de estómago porque la gente se suicida mediante pastillas, porque hay unas pastillas que se tienen que tomar y demás que son como obligatorias y si te tomas demasiadas pues te podrás morir igual que pasa a día de hoy. Entonces en vez de ir un médico a tu casa o demás te viene un funcionario y ya está, te lo arregla por eso, porque hay tantos casos así que no dan abasto. Entonces, de hecho, es algo que pasa ya casi ahora lo que voy a contar de la historia, es que mientras Guy Montag se dirige a casa, después de un día de trabajo, se cruza con una chica pequeña que se llama Clarice Macmillan, que no sé si te acuerdas de ella, de haberla leído. Clarice era la que luego... Bueno, es que tampoco sé cuántos spoilers quieres hacer, ¿no? Pero es la chica esta que luego desaparece... Es esa, ¿no? Es como la niña que le abre... Sí, o sea, no estoy equivocado, es que de los nombres no me acuerdo mucho. Como decían en la órbita de Endor, es la que le mete el veneno.
Está muy bien traído, porque claro, Sí, sí. estamos con un Guy Montag todavía, digamos, en el lado oscuro o algo así, que no despertó su curiosidad y demás, pero al cruzarse con esa chica, que ya le parece súper raro haberse cruzado con alguien por la calle, porque aquí la gente es eso, va del trabajo a casa rápido y no ven a nadie pasear, ¿sabes? Hmm. Eso de pasear, no, no, no. De hecho, no sé si incluso se llega a poner en el libro que te multan o te meten en la cárcel o algo así, ¿sabes? Ah, sí, ¿ves por qué era? Me acuerdo. Es que al principio del libro, el propio Bradbury habla él mismo y comenta cómo se le ocurrió el libro. Y comenta de libros posteriores, libros anteriores a este que hizo para que les dieran las ideas, como el Phoenix Rising o algo así, que recuerdo. Y es que esta idea le vino porque un día iba andando por la calle y se cruzó con un policía y le dijo, en plan, ¿qué hace usted? Y le dice Ralph Bradbury, pues sacar a pasear las piernas o no sé qué y tal. Y entonces como que le echó la bronca el policía por ir a pasear. En Por ir a plan, bueno, pasar. pues que será la última vez o algo así, ¿sabes? Y él se quedó, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? Y a partir de ahí pues también le surgió un poco esta idea y entonces por eso digo que es raro ver a pasear a gente por aquí, por las calles, entonces, y menos una niña, ¿sabes? Que bueno, tiene 17 años, pero bueno, sí, sí que Messi. se comporta de una manera muy extraña para Game Montag porque de hecho le hace muchas preguntas porque dice que en plan, le habla de cómo está el cielo, que está allí la luna y cómo están las flores y demás y la gente en esta sociedad pues ya ni se fija en eso, va tan acelerado, va tan a lo suyo y de hecho en las pancartas de publicidad de las carreteras son enormes por la velocidad a la que va la gente porque si no no le daría tiempo verlas. Por, Ya ves. Qué guay. Pero hay una pregunta que sí que le hace, que es la que le va a corroer bastante por dentro y le pregunta si es feliz. Y él dice, joder, pero ¿cómo no voy a ser feliz? No sé qué, tal. Y también trata mucho este tema porque al final, claro, al final queda la felicidad. O sea, él piensa que es feliz, pero al final estos estímulos que tiene la sociedad o este gobierno en esta ciudad preparados para él, pues no son los que se podrían decir que te dan la felicidad, porque es eso, es más como un pasatiempo, ¿sabes? No es algo que te pueda producir algo de un sentimiento de, vale, estoy haciendo algo bueno. Él piensa que sí, pero realmente pues no es así. Vale, pues con estas ideas que le está metiendo esta chica en la cabeza, eh, que la volverá a ver más adelante, porque hasta que desaparezca, como dijiste, que va a hacer que empiece a replantearse cosas, a ver si realmente es feliz, porque al final, no sé, empieza a ver que, por ejemplo, con la mujer, que es la siguiente que entra en escena, pues tampoco tiene una relación así demasiado, ¿sabes? O sea, como Sí, que se vamos. cruzan por la casa y demás, casi ni se ven. Es como, no sé, como si fueran compañía y demás. Y de hecho, lo que se encuentra cuando llega a casa es ella tumbada en el suelo, rodeada de pastillas, y por el hecho de que se había tomado, o sea, estaba teniendo sobredosis. Y es cuando llama a los bomberos, ahora digo a los bomberos, a los funcionarios y demás que le hacen el lavado de estómago. Y esto ya le empieza a tener un resquemor en la cabeza porque ve que esto no está bien, ¿sabes? En plan, aquí hay algo que falla. Aquí hay Hay algo que algo... falla. Sí, sí. De hecho, ella misma, la propia mujer, no se acuerda al día siguiente de lo que pasó. Y él le dice, joder, pero que estuviste a punto de morir, no sé qué. Y ella, ah, sí, pues no me acuerdo de nada, tal. Y es porque eso, le hicieron ahí un lavado de estómago y las de Dios, le cambiaron la sangre y demás. Y como que ya no se acuerda de nada. O sea, que esto puede ser todavía mucho más habitual. Y la gente pues dice, ah, pues ni idea. ¿Y qué más? ¿Qué más? Luego, a partir de este acto, de esto que ocurre, y otro muy importante, que es cuando reciben el aviso de ir a quemar a una casa de una señora, que no sé si te acuerdas de este momento en el libro y demás, que es una señora que tiene un montón de libros y que ella no quería, o sea, le iban a quemar la casa con todos los libros y demás, y ya no quería irse. De hecho, es ella misma la que se prende fuego con todos sus libros. ¿Que es aquí donde roba el libro o es después más Es aquí, es aquí. Es aquí, sí, sí. De hecho, no roba.
no roba un libro cualquiera, porque roba la Biblia. La Biblia, ¿no? Sí, vale. Aquí, Mira que hay libros para coger y que coges la ya. Biblia. Ya, y de hecho, bueno, sí que no, o sea, sí que es la Biblia, en plan, buah, la Biblia, ya empezamos con temas religiosos, no sé qué. Ah, Pero al bueno. final, aquí este libro no hace de ese papel. No, para nada, para nada. Pero me refiero más que de todos los libros que hay en el mundo, justo la Biblia me parece uno que, si no has leído nada, la Biblia puede ser un poco coñazo de leer, ¿eh? Ya, pero y como te piensas que eso es lo que pasó, de verdad, no es que, bueno, Ya, ya. no me voy a meter ahí. Eh, pues eso, luego le enseña este libro a la mujer. Y la mujer se cojona, en plan, ¿pero qué haces tú con esto aquí? ¿Sabes? En plan, Ya, como, y luego resulta, como si te entra con un fardo de coca o algo en casa, ¿no? sí, no sé, como si te entra como un Doberman o yo una serpiente, ¿sabes? No sé. Como si te traes así algo raro a casa, ¿sabes? Y a toda cojonada, ¿sabes? Pero justo en ese momento le dice, pues espérate que hay más. Y resulta que desde que había conocido a la Clarice, estaba acumulando libros, escondiéndolos como debajo de un mueble o algo así, o de un sitio así que no podía, o de la tele, una cosa rara. Entonces, sabes que el tío llevaba eso, porque habían pasado días y demás. De hecho, ya cuando estoy comentando esto, Clarice ya desaparece. Bueno, que realmente murió o la detuvieron. Sí, bueno. Porque ella iba al psicólogo y demás, porque decían que estaba loca y demás. Porque también su familia era un poco así especial y estaba yendo como al psicólogo y demás. Y se supone que o el psicólogo detectó que esta tía había que acabar con ella o retuvieron y demás y ya no vuelve a aparecer nunca más. De hecho. Y eso, desde que la había conocido y pasaron días y días, estuvo acumulando libros y se los había puesto a leer. Y en este momento también como que le dice se ponen a leer con la mujer, así ciertas partes de los libros y van viendo así cosas raras. Y otra de las escenas que va pasando después es que él ve que necesita un poco de ayuda y recuerda que tuvo anteriormente a un profesor que, que también tenía bastante curiosidad por el tema de los libros, iba a verlo. Y este es el profesor Fabert o algo así. Y vemos que este tío sí que realmente está a favor de que no se quemen los libros, de que es algo que tiene que perdurar y demás. Pero digamos que es no sé si decir que es un cobarde por cómo se comporta. Así, sin anestesia. Sí, es que él realmente ya está como, en plan, ya no tiene ganas ni fuerzas para luchar con esto, para mantener Sí. vivo los libros Hmm. o para cambiar algo. Supongo que es una persona mayor ya y digamos que ya le da igual. O sea, no quiere seguir con esa Hmm. lucha y acepta un poco lo que hay ya. Pero bueno, al final además dice, no, espera, yo soy un cobarde, no voy a salir de mi casa nunca, o sea, ni para ayudarte ni nada, pero digamos que le da como una especie de pinganillo con el que se va a ir comunicando con Guy hasta Hmm. a partir de ahora. Y es un poco, digamos que es eso, alguien que tiene ahí y que lo va guiando un poco, porque la verdad es que el pobre Montag ya a estas alturas del libro ya tenía unas comidas de olla en la cabeza que ya no podía más. Sí, eso sí que lo deja ver muy bien el libro, que el Guy este al final empieza a hacer tantas preguntas que no da abasto, ¿sabes? No acaba de ubicarse y dice, uff, esto está muy mal, no sé qué, cómo cambiar esto, ¿sabes? Hmm. Y luego, otra de las escenas o actos que pasan en el libro es cuando el jefe de Montag, el Viti este, tiene una especie le mete una especie de charla del por qué se llegó un poco a esto, Hmm. de por qué son tan peligrosos los libros, por qué se llegó a la conclusión de lo que mejor se podía hacer era que la solución en sí era quemarlos y que no hubiese nada. Y es que al final, digamos que para establecer una igualdad real en la sociedad, se vieron así un poco obligados a eso, a que no hubiesen libros que criticasen a nadie y ejemplifica, por ejemplo, eso, habla de los filósofos y de los profesores, que al final es que él le dice,
todo bombero al final siempre tuvo la curiosidad de leer algún libro y siempre lo acaba leyendo y demás. Y le dice, pero yo te ahorro el momento y ya te digo, ahí lo que hay es tonterías y locuras. Porque le dice eso de que un filósofo se mete con otro y otro un siglo después contradice al anterior. Entonces al final eso que es una serie de ideas que al final no están de acuerdo una con otras y no se llega a ninguna conclusión. Entonces es un poco esto la crítica de decir de que al final que el propio jefe dice que no se puede llegar a ninguna conclusión porque cada uno dice una cosa y otro dice otra. O sea, es que para Mm, ellos no existe la opinión mm. y que una persona tenga una opinión diferente a otra y piensen diferente. No, al final aquí tenemos una sociedad de que todos piensan igual. Que esto, yo por Instagram, por mis estados de Mm. Instagram, compartí esto en un sitio donde la gente posa y hace postureo y demás, pues yo hablo de libros. Entonces, comenté, No comenté, todos los seres llevan co- capa. ya, comenté que esto pues podría ser muy actual, porque al final, en el propio La órbita de Endor, cuando hablan de este libro, lo mencionan, y es que se llegó por ahí atrás a decir de que había que censurar el libro de Lolita, de Nabokov, que no sé si sabes un poco de qué va. Sí, 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 es uno de mis libros favoritos, de hecho. Pero bueno, a ver, Bueno, también hay que tener en cuenta que es un libro que se ha romantizado mucho, a pesar de que lo que cuenta es una historia bastante fuerte de abuso. Y ya digo que a mí es un libro que me gusta muchísimo y que, vamos, me lo leí hace años y me lo he releído 100 veces y no sé, un día podría hablar de él porque me gusta ujú. bastante, en plan, cómo está escrito y cómo se mete en la mente de... Ay, no me acuerdo del nombre del prota, del que no es Lolita. Pero bueno, en cualquier caso. Que sí, a ver, el tema de que la gente quiera censurar cosas y unos dicen que hay que censurar Lolita y otros dicen que hay que censurar el Minecraft y otros dicen que hay que censurar el de Mars, que ahora no me sale el nombre del libro. Digo, el este comunista o algo así, Sí, no, el no sé. Manifiesto Comunista, por ejemplo. Que sí, que la gente salta mucho a que hay que censurar ideas, en plan publicaciones que hablen de según qué cosas. Y si bien es cierto que sí hay que tener cuidado en plan, con cuando ciertas... Hombre, dicho así puede sonar un poco fuerte, que ciertas ideas se extiendan, pero bueno, me refiero rollo como cuando se extendió el nazismo y demás por Alemania, así que hay que tener un poco controlado qué está sucediendo. Es difícil el equilibrio entre esto y llegar a un sistema totalitarismo. O sea, esto no es una cosa que sea fácil de solucionar. En plan, ¿cómo mantienes una sociedad en la que ciertas ideas se pueden extender sin censurar y sin acabar en un sistema súper totalitarista que precisamente tenga solo una opinión y no admita crítica? O sea, no es una cosa que sea súper simple y desde luego me parece que la censura no es la solución porque al final realmente es muy difícil censurar de verdad y muchas veces es contraproducente. Puedes conseguir un efecto Streisand, que es esto de que intentas censurar algo y consigues que gane más atención, Ujú, precisamente porque lo intentas censurar. Entonces, ujú. precisamente por eso digo que he dicho ya antes y ya has dicho tú y mencionado 100 veces que este libro estos libros, los tres y este precisamente por esto, sigue siendo súper actual, porque el tema de cómo en plan se nos lleva a intentar no pensar, a no criticar, a pensar todos en lo mismo y tener todos como unas ideas claras de lo que hay que hacer y de qué se puede pensar y qué no se puede pensar, está claro que pasa hoy y hasta cierto punto ha pasado siempre, pero ahora con los medios, y más esto fue escrito los medios que tenemos hoy en día con internet y con todo, ¿sabes? Es muy curioso ver cómo los medios intentan llevar a la gente a pensar ciertas cosas y sobre todo cuando leas 1984, que me parece que es una novela que también trata un poco estos temas, pero que le da un trasfondo mucho más rico y el mundo está mucho... Tiene una construcción más grande, digamos, y tiene mucho más trasfondo en cuanto a construcción de mundo y se ve todo de cómo realmente el mundo hay como distintas potencias que están como en guerra perpetua para tener a la gente entretenida y la gente como tener siempre a alguien a quien odiar y a quien amar, ¿no? Y Sí, es un poco al final, un poco lo que también te acaban diciendo en este libro de pan y circo, se decía en Roma, ¿no? De tengamos a la sí. plebe entretenida, que no Ujú. piense, que no critique y que simplemente se muera, que viva una vida de hedonismo puro y acabe o muerta o suicidándose. Sí, y que no piensen al fin y al cabo, porque al final eso Claro. parece que es un poco la felicidad en sí misma, para ellos, ¿sabes? Porque dicen, bueno, así digamos que no piensas y no tienes tantas preocupaciones y demás, pero bueno, al final es un poco, también va un poco con la vida, y ya no me acuerdo muy bien de lo que quería hablar. Ah, sí, ves, otros, esto va un poco más en la película que luego hablaré, y es que, por ejemplo, en la película también comentan que enseñan el libro de Huckleberry Finn,
Y dice, bueno, esto ofendía a los negros, así que lo quemamos. Y luego ves otro libro que iba un poco de esclavismos y demás, y dice, esto ofendía a los blancos y lo quemamos, no sé qué. O sea, sabes que al final eso, o sea, es que al final todo va a ofender a alguien, entonces al final eso, pues decidieron, pues los quemamos todos y a tomar por saco. Fue un poco la conclusión a la que se llegó. Y sí que, por ejemplo, también, ya que hablas así de eso, pues que en el libro, digamos que este libro está un poco escrito por temas de la Guerra Fría, si no me equivoco. Entonces sí que se ve que hay un enemigo ahí, que no sé, o sea, que no, un enemigo fantasma, algo así, ¿sabes? Algo que amenaza y demás. Entonces eso también un poco hace aunar un poco a la sociedad y, y tenernos un poco siempre alerta de que alguien que haga lo contrario de ellos es un poco como el enemigo. Entonces esto les sirve muy bien para aunar eso a la gente y que nadie salga del rebaño, por así decirlo. Ya, pero bueno, ya digo, y esto puedes coger y poner paralelismos con cosas que pasaron hace poco, con cosas que están pasando ahora y con todo, y de cómo siempre es fácil verse que siempre hay un enemigo común y siempre hay unos aliados y siempre hay una línea y algo que es lo más importante. Bueno, pues yo voy a terminar Sí. ya del libro porque al final dejo más de un tercio del libro todavía por delante y eso que solo comentamos ciertas escenas al final. Ya, Pero bueno. sí quería decir un poco las cosas malas que no me gustaron al final. Y es que cómo está escrito en general no me gustó. De hecho me perdía muchísimo leyendo este libro. Ya, es que hay veces que cuando empieza el tío a comerse la olla o sea, es interesante y tal, ver cómo empieza el tío a despertar y tal, pero Ujú. mezcla la narración, esa narración, con luego la narración de las escenas de una manera que sí que... A ver, yo es que ya digo, lo leí hace eones y ya digo que es el que menos me gustó, por lo tanto, de esos tres, por lo tanto, pues... Eso. Pues sí, me hizo mucha gracia porque decían en la órbita de Endor que, en plan, que ellos decían que estaba bien, porque asumen de que lo está leyendo una persona adulta y que puede entender más allá. Y yo, hijo puta, que me está llamando tonto. No, a ver, si no, o sea, no lo digo en el... A ver, me refiero que la narración sí que a veces se complica un poco, pero bueno, que puedes inferir, o sea, estamos aquí hablando tú y yo, o sea, que nos hemos enterado más o menos de qué iba. Pero sí que digo que comparado, ya digo, con 1974, me parece que en ese sentido le gana en cuanto a construcción de mundo y hay un trasfondo mucho más grande y hay como un mundo que está más trabajado y luego el de Un Mundo Feliz a mí es que me gustó más y esto ya es algo simplemente subjetivo, no es tanto de que está mejor construido por construido, es que me gusta mucho cómo escribe Huxley y me parece que el mundo que te presenta, los personajes, no sé, me parece que se mueve mejor entre ellos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya llegarás, ya llegarás. Que también los he leído hace mucho tiempo todos estos libros, o sea que, Mari Carmen, puede estar diciendo, a lo mejor los leo ahora y es al revés, lo que me parece, ¿sabes? Es que eso, lo que decía un poco de que está raro la forma de escribir y demás, es que por ejemplo lo que te decía de lavado de estómago, al final le llaman serpiente multicolor y dices tú, ¿y esto qué es? ¿Sabes? No te llegan a decir nunca lavado de estómago, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, cuando hay una escena, cuando viene Montag de ver al profesor y le mete el pinganillo y demás, hay una escena que está la mujer con varias amigas en el salón y digamos hay que se autodescubre el mismo leyéndoles un libro. Tienen ahí tienen unas discusiones ahí, o sea, esta escena que la gente que lo vaya a leer o que lo haya leído seguro que está de acuerdo conmigo que es una de las escenas más impactantes en el hecho de que hablan mucho de la guerra y de que eso de tener hijos es una locura y demás. Y de hecho le dice Montaja a una de las mujeres, en plan, tú tuviste 5 abortos o no sé qué, y te casaste 3 veces y no sé qué más. Pues en esa escena, donde Montag se descubre, y recordemos que tenía el pinganillo al Fabert están hablando las mujeres, Montag, la mujer de Montag y Fabert a la vez. Más lo que va hablando Montag por el libro y demás. Es una especie de medio locura esa escena que a mí me dejó muy... Uf. Y hasta aquí un poco hablar del libro. Sí que quería mencionar, ya que existen y demás, y seguramente trataremos de volver a hablar de Fahrenheit algún día, las películas que hicieron sobre este libro. Está la de Truffaut, que no sé si te suena, este director. Voy a decir que no. Así ahora de entrada no caigo. Ujú. Bueno, es que, o sea, el nombre me suena mucho. Sí, No... es lo típico que el nombre, pero me suena a nombre estándar, ¿sabes? No me lleva a nada. Es como que me suena haber oído Truffaut alguna vez, pero podría haber sido una marca de detergente, ¿sabes? Sí,
pues yo creo que es uno de los directores franceses más conocidos de la historia, además. Pues hizo eso, una adaptación y la verdad es que no conseguí verla, aunque la verdad es que tenía ganas porque parecía que era bastante fiel y demás. De hecho, el personaje de Clarice y de la mujer de Montag es el mismo y yo pienso que intenta hacer un paralelismo, o sea, la actriz, ¿sabes? La actriz, no el personaje, o sea, existen los dos, pero lo hace la misma actriz. Y yo pienso que creo que esto se repite más en la película y yo pienso que ahí Truffaut quería decir un poco eso, que hay un paralelismo como si fuera la isla esto, ¿sabes? Que hay como un clon tuyo que está a favor y otro que está en contra, ¿sabes? Un poco raro porque, bueno, nos dejamos toda la parte del final, por eso digo lo de los dos bandos. Ya. Que sabes que en el final hay gente que se llama como los libros porque los memorizan y demás. Sí. Pero bueno, esa resistencia que hay, porque tengo que mencionarla por la siguiente película y demás. Porque sí que vi la película de HBO de Fahrenheit, que no tiene nada que ver con el libro. O sea, al principio sí, luego la escena de la vieja con los libros también existe aquí y tal, pero es que el resto, madre mía, hicieron aquí lo que quisieron. Ya, yo la de HBO no la he visto, así que no sé ni si se parece ni no se parece. O sea, va de regular a fatal esta película. Sí que al principio estaba guay porque, a ver, sí que tuvieron que hacer muchos cambios por el tema de la época en la que estamos. Porque al final esto de la tele, al final, pues igual no cuadraba tanto. Y aquí hay como una especie de internet que se llama la 9, que tiene todo el mundo y todo el mundo está conectado a ella y demás. Y de hecho aquí hay como una especie de rebeldes ya desde el principio que se encargan de subir a servidores o algo así, libros en digital y demás, claro. Entonces un poco para adaptarse un poco a los nuevos tiempos, que aquí en vez de ir a por libros, muchas veces también van a por servidores y por gente que sube cosas a la red, ¿sabes? Y de hecho al principio casi de la película dicen que ya libros físicos apenas quedan, que esos ya casi ya no hay, que ya van más a por los libros digitales y demás. De hecho, cuando van a la casa de la señora, esta que tiene casi una biblioteca en su casa, flipan porque dicen, nunca habíamos visto tantos libros juntos. En un mismo sitio. Claro, y aquí en Montag vive solo, no tiene mujer. Clarice al final es como una tía que está en los dos bandos, que vende información de los rebeldes y tal, que ella fue en su momento una rebelde porque los padres la criaron para eso, pero que ella al final lo que quería era la vida de los otros, de la gente que está en modo zombie, ¿sabes? Vamos, que han cogido el libro y se han montado su película. Sí. De hecho, pues tienen la misma edad que el protagonista de Montague y al final se acaban enrollando, así que imagínate. Pues muy bien. Así que, bueno, a ver, adaptaciones. También sí. me parece bien que a veces no hacer una adaptación que sea literalmente la obra principal, pero bueno, tendría que ver para ver si lo han mejorado o lo han cagado.